última ponencia, antes de que tengamos un cafetito, que yo creo que nos vendrá bien a todos, va a ser llevada a cabo por dos personas, por Andrés Calvo y Luis de Salvador. Hablarán sobre la obligación de notificación de brechas a la APD desde su experiencia durante la plena aplicación del RGPD. Procederá a hablar en primer lugar Andrés Calvo, coordinador de la Unidad de Tecnología de la Agencia Española de Protección de Datos y experto en seguridad de la información y protección de datos. Andrés, cuando quiera. Muchas gracias y buenos días. Bueno, voy a hablar de esta novedad, ¿no?, de que es las brechas en protección de datos. Novedad entre comillas, porque ya veníamos hablando en protección de datos del registro de incidencias y que sigue teniendo valor, sigue estando vivo en otros términos, porque estamos delante de un modelo de seguridad basado en la proactividad y no basta con garantizar, sino que hay que demostrar. Y así el artículo 33.5 del reglamento viene a decir que hay que guardar evidencia documental de aquellas cosas que se están haciendo, en especial de las brechas de seguridad. No hablamos de algo nuevo, la gestión de incidencias, tampoco hablamos de algo nuevo. Ya teníamos experiencia en la agencia con la Ley 34/2002 y con la Ley General de las Telecomunicaciones. Las novedades vienen de la mano del reglamento, vienen también de la mano de la nueva LOPD y básicamente también hay otro nuevo recién llegado que es la directiva NIS y básicamente, como comentaba ya anteriormente, el reglamento dice que hay que garantizar y demostrar y eso se enmarca dentro del principio de responsabilidad activa. Es decir, que no basta con hacer las cosas, sino que hay que guardar un registro documental. Dentro de lo que es el reglamento hay que entender las brechas de seguridad de un perfil, de un prisma diferente. Aplica a cualquier tratamiento. Es decir, ya no basta con… antes se aplicaba la Ley General de las Telecomunicaciones o a otros sectores, pero ahora aplica a cualquier tratamiento, siempre que exista un tratamiento de datos. Excepto en aquellos casos en los que sea improbable que afecte a los derechos y libertades de las personas. Con lo cual, aquí el reglamento deja cierto margen de interpretación o de valoración de la brecha de cara a los derechos y libertades de las personas. Y deja un cierto margen tanto a los responsables como a los encargados del tratamiento. ¿Dentro de qué márgenes nos movemos? Pues a la hora de tener en consideración si afecta o no afecta, pues hay que tener en cuenta el número de afectados, el tipo de datos, el contenido de la propia notificación y la necesidad de notificar a la autoridad de control o a los interesados. Aquí llega una nueva novedad, hay que notificar a los interesados. Novedad que algunos responsables ya habían puesto en práctica pues, por una manera de demostrar su responsabilidad. El plazo de las 72 horas no lo estamos llevando a cabo de una manera rigurosa porque consideramos que, en primer lugar, lo que hay que hacer es solventar el problema y prevenir daños a los derechos y las libertades de las personas. Debemos de evitar que la brecha, digamos, produzca daños y es la prioridad. Siempre se podrá justificar si no se han cumplido el plazo de las 72 horas, pero habrá que justificarlo de una manera razonada. Bien. Hay dos documentos en los que hemos trabajado. Uno es este, del Grupo de Trabajo del Artículo 29, ahora el Comité Europeo de Protección de Datos, en el que pone un poquito de claridad sobre qué casos son notificables a la autoridad de control y qué casos no deberían de ser notificables. El otro documento es el de la Guía para la Gestión de Notificación de Brechas de Seguridad, que iniciamos con la asociación SMS Forum y que colaboró y contamos con la colaboración tanto de CCN como de INCIBE. Es la Guía para la Gestión de Notificación de Brechas de Seguridad que publicamos hace relativamente poco y donde ponemos también un poco
en general, cuál es el procedimiento, cuál sería la gestión, cómo poner en marcha la gestión de esta brecha de seguridad. Hay que tener en cuenta que pasamos de un escenario de registro de incidentes o de brechas de seguridad a un escenario de gestión y notificación de brechas de seguridad. Bueno, el contenido de esta guía es básicamente lo que se muestra aquí. Hay una serie, un diagrama y como la ponencia anterior se estaba hablando de análisis de riesgos y efectivamente aquí hay que tener en cuenta que el análisis de riesgos hay que enriquecerlo con este registro de incidencias. Hay una conexión aquí evidente. En cuanto a las cifras, desde el 25 de mayo hemos tenido unas 479 notificaciones, 32 de ellas son adicionales, con lo cual hablamos de 477 en total, teniendo en cuenta que en los últimos 5 años habíamos tenido notificaciones aplicables a la LGT del orden de 20, pues bueno, ha habido un crecimiento importante. Creemos que para el año que viene el crecimiento va a ser aún mayor. Sobre las notificaciones entre entidades públicas y entidades privadas, pues tenemos que la mayor parte de ellas tienen lugar por parte de entidades privadas y mi impresión es que estamos hablando en la mayoría de los casos de pequeñas y medianas empresas. Sobre la tipología de la brecha, casi todas ellas afectan a la confidencialidad y, en segundo lugar, a la disponibilidad. En algunos casos, a más de una dimensión. La materia o la forma en la que estas brechas vienen a materializarse, pues la mayor parte de los casos son actividades de hacking y el resto, en segundo lugar, pues estaríamos hablando de la pérdida o robo de dispositivos, con lo cual volvemos a incidir en lo que ya incidía el reglamento anterior, cifrado de dispositivos y gestión de dispositivos. Es una necesidad que las notificaciones que hemos recibido hasta la fecha pues ponen de manifiesto. Seguimos necesitando incidir en esta gestión de dispositivos. En los casos en los que el dispositivo no está cifrado, es evidente que puede haber un perjuicio para las personas, en especial cuando son datos sensibles. En los casos en los que el dispositivo está cifrado, pues entendemos que incluso no sería necesaria la notificación. Si el algoritmo de cifrado que se ha utilizado pues tiene ciertas garantías. Sobre las categorías de los datos, pues hay un 18% que afecta a categorías especiales y un 2% que afectaría a condenas o infracciones penales. Esto sería lo que respecta a datos especialmente sensibles. Cuando hablamos de datos sensibles, se destacan los datos de salud. Es decir, si cruzamos la transparencia anterior, hacking y esta transparencia, pues parece ser que volvemos a constatar lo que ya decían algunas estadísticas de CCN. Los datos de salud tienen un interés especial con relación a las actividades de hacking. Sobre el perfil de los afectados, bueno, la mayor parte de ellos son clientes, por eso he comentado yo antes que mi impresión es que se trata de pymes con carácter general y empleados, y datos de empleados. Por zonas geográficas tenemos probablemente el reflejo del volumen de población que hay en España, pues Cataluña, Madrid y Andalucía y bueno, quizá Galicia destaca, pero no es por su población, sino porque no podemos unir directamente el resultado de estas estadísticas con la cantidad de población. Galicia quizás no tiene el volumen de población de otras comunidades autónomas, pero quizás sí tiene un nivel de diligencia por encima de los demás. Y con esto pues voy a presentar ya a Luis de Salvador, que es el subdirector adjunto de inspección y que nos va a hablar sobre el régimen sancionador y sobre las medidas y brechas de seguridad con motivo de la entrada del nuevo reglamento desde el pasado 25 de mayo. Muy bien, Luis. Bueno, pues muchas gracias pues por la oportunidad que tengo de participar y de compartir pues un rato con vosotros desde el punto de vista de la Agencia de Protección de Datos. La verdad es que voy a insistir en lo que ya ha dicho mi compañero de la agencia. Yo vengo pues de la parte de
de inspección, lo que es sancionador. O sea, esas personas queridas que vosotros queréis que se incorporen pronto a vuestras vidas. Y bueno, pues siempre nosotros tenemos ese prurito de ser los no deseados y los de las malas noticias. Casi quería empezar a enmarcar un poquito nuestra actuación en un diálogo apócrifo que seguro que muchos de vosotros conocéis, que se supone que una vez Bill Gates, cuando empezó a querer sacar pecho y decir lo mucho que avanzaba Microsoft, dijo eso de que si la industria del automóvil hubiese avanzado a la misma velocidad que la industria de informática, los coches tendrían más de 10.000 kilómetros de autonomía, irían a más de 1.000 kilómetros por hora, consumirían 1 litro de gasolina y costarían $25. Bueno, entonces en ese diálogo apócrifo salía el presidente de General Motors diciendo, bueno, sí, pero entonces los coches pues tendrían una especie como de 2 accidentes al día. De vez en cuando pues se pararían completamente y habría que cambiarles el motor para que volviese a funcionar. A veces las puertas se bloquearían y habría que pulsar el tirador, agarrar la antena y pegarle una patada a la puerta para que se abriesen las puertas, y otras veces se abrirían espontáneamente. Bueno, y una serie de otras cuestiones que decía este buen hombre, pero no eran relativas a lo que podríamos llamar ahora como seguridad, medidas de seguridad y brechas de seguridad. ¿Y esto por qué ha pasado? Porque los usuarios lo aceptábamos en un modelo de mercado que era muy distinto en el mercado informático como es en el mercado de automóviles. Es un modelo de mercado en el que se admiten una serie de fallos, ¿Por qué? Porque el cliente lo acepta, porque hay una serie de presiones, porque hay que balancear pues, entre el beneficio y las pérdidas que podrían suponer un retraso en la puesta en producción en el mercado, un retraso que supone una inversión en lo que son pues, pruebas de las medidas de seguridad. Y esa falta de balance entre la ventaja de sacarlo cuanto antes al mercado y la ventaja de sacar un producto más depurado o más probado es una cosa que ahora mismo nos está exigiendo la sociedad y nos está exigiendo esta normativa que corrijamos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es tener un modelo, vemos que necesitamos un modelo sostenible, un modelo de confianza y un modelo resiliente. Y desde, precisamente, a lo mejor, lo que es el nuevo reglamento y la nueva ley de protección de datos, vamos a insistir para poder balancear, para poder, en el fondo, dar un soporte a aquellos que están haciendo esos desarrollos o esas implementaciones para decir, necesito hacer esas inversiones. Para eso, a pesar de los mensajes de terror que hemos visto que se han enviado en relación al nuevo reglamento, que a mí me recuerdan muchísimo a estos que oíamos, no sé si os acordaréis del efecto 2000, y esos mensajes de espanto. Aquí nos han mandado un montón de mensajes de espanto también en relación al nuevo reglamento, cuando el nuevo reglamento no es muchísimo más flexible y es muchísimo más lógico. ¿Por qué? Porque vemos que tenemos un modelo orientado a procesos. Un modelo que está adaptado a lo que es una empresa moderna. Y ese modelo orientado a procesos, que se sustancia en esa responsabilidad proactiva y un término que suele pasar un poco desapercibido, que es la aplicación de una política de protección de datos que va a incluir todas esas medidas de responsabilidad proactiva, es lo que se va a someter precisamente a ese régimen sancionador. Se va a cambiar de este modelo que teníamos anteriormente orientado al resultado, en el que te sancionaban por un error, a un modelo en lo que se va a evaluar es si tú tienes esa política de protección de datos. En el fondo, si tú tienes una política de calidad a la hora de desarrollar una política de responsabilidad proactiva que se pueda medir y que pueda determinar si lo que estamos es ante un incidente aislado o ante un error de concepto a la hora de desarrollar tus propios sistemas. Esto se está traduciendo ahora en hechos concretos. Hechos concretos son en que abrimos antes del 25 de mayo, abrimos 17 procedimientos sancionadores en relación a este tema, ahora estamos abriendo menos. Que me parece recordar que hemos abierto desde el 25 de mayo solo 6, y además de los 6 que hemos abierto, solo 2 están en relación a brechas de seguridad, no brechas de seguridad, porque de brechas de seguridad ninguno, en relación a problemas de medidas de seguridad que hemos identificado a partir del 25 de mayo. O sea que estamos cambiando bastante nuestra concepción. Es un modelo, además, cuando se han enviado este tipo de mensajes
de mensajes del miedo, es un modelo que está más orientado a una rápida reparación de los intereses de los sujetos afectados, de los interesados. Y esto lo estamos concretando precisamente en una nueva orientación a la hora de tratar las reclamaciones. Ahora tenemos la posibilidad, cuando recibimos una reclamación relativa a medidas de seguridad o a brecha de seguridad, de no iniciar directamente un procedimiento sancionador, sino ponernos en contacto con el responsable, con el delegado de protección de datos, ¿de acuerdo? Para ver cómo vamos a solucionar ese problema en concreto, para ver que nos expliquen qué medidas concretas están adoptando, para que nos expliquen qué ha pasado y cómo o qué medidas van a adoptar para que en el futuro no se repita, para ver si ese modelo está funcionando, ese modelo en que se detecta un incidente y se responde a ese incidente, solucionando por un lado el problema del sujeto y revisando cuáles son mis procesos y qué es lo que ha pasado. Un traslado que no significa darle la razón al reclamante, ni mucho menos. Significa que en algunos casos se le da la razón, en otros casos no se le da la razón, pero vamos a ver cómo funciona nuestro proceso y que tenemos que tenerlo controlado. Como es un sistema orientado a la corrección, lo que, a diferencia de cómo teníamos que aplicar la ley orgánica de protección de datos, este reglamento nos permite no fijarnos en el incidente singular, sino fijarnos en algo mucho más importante. Si lo que aquí tenemos es un proceso, un tratamiento, me gusta utilizar bastante la palabra proceso porque se asimila más a los esquemas de calidad que la gente, que ahora que estamos más acostumbrados a manejar, que este proceso o que este tratamiento realmente se está ajustando a los principios que protegen a todos los sujetos, no al incidente particular que ha surgido con uno de los, en este caso, de los reclamantes. Y para eso tenemos una serie de herramientas. Tenemos una herramienta que antes, que es el apercibimiento, antes en la ley orgánica era una herramienta excepcional. Aquí vamos a tener una herramienta que vamos a poder utilizar con mayor discreción. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no es un sistema orientado a la sanción económica, es un sistema orientado a llamar la atención para que se corrijan los errores que se están cometiendo en el proceso. Es un sistema menos traumático, es un sistema más orientado a la solución del problema. Y esas son herramientas nuevas que nos da el nuevo reglamento y que no teníamos con la anterior ley. Por otro lado, además con este nuevo reglamento, lo que nosotros tenemos es una orientación ya paneuropea. ¿Eso qué quiere decir? Que ya la agencia no puede tomar las decisiones de forma unilateral. Tenemos que tomar decisiones y criterios consensuados con nuestro entorno económico y estar ajustados a lo que estamos haciendo en Europa. Y por otro lado, aparece un nuevo concepto que es el de las autoridades de control principal y el de One Stop Shop. Muchas veces no va a ser la agencia la que va a llevar esos temas de medida de seguridad en casos concretos. ¿Por qué? Porque hay una autoridad de control principal que se va a tener que hacer cargo. Incluso, en algunos casos, como ya se ha producido, en el que una empresa radicada en España va a ser fiscalizada por otra autoridad, por una autoridad extranjera. ¿Por qué? Porque está ofreciendo sus servicios directamente a otro país y no está ofreciendo servicios a nuestro país. ¿Esto en cifras en qué se está concretando? En cifras se están concretando en que si antes del 25M habíamos abierto unos 17 expedientes de investigación relativos a brecha de seguridad, a partir del 25M hemos abierto 6. Pero en cambio sí hemos utilizado el método de traslado del PD en 71 ocasiones. Pero de esas 71, ese traslado no ha sido realmente al DPT, ha sido a una autoridad de control europea, en 31 casos creo que se está produciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que es un modelo muy orientado a interaccionar con el responsable, muy orientado a resolver el problema y no está tan orientado a abrir lo que es un procedimiento administrativo sancionador con las rigideces que tiene y las consecuencias que tiene. Eso no quiere decir que no se vayan a abrir, pues claro que se van a abrir, pero cuando hayamos primero agotado los anteriores mecanismos y segundo, cuando tengamos una evidencia de que aquí lo que hay no es un problema puntual, es un problema de implementación de proceso.
Y bueno, hay una extensión hay una cosa que también hay que aclarar, es que este régimen sancionador no aplica a los delegados de protección de datos, este régimen sancionador no aplica a los responsables de seguridad, este régimen sancionador se aplica a los responsables de tratamiento, a los encargados de tratamiento, a los representantes, que es una novedad, y a las agencias de certificación, que también es una cosa muy importante. Este nuevo reglamento también tiene como avance el que le da carta de naturaleza a los mecanismos de certificación como mecanismos para acreditar ese modelo de cumplimiento y para acreditar que mi proceso está bien implementado. Pero bueno, no solo tenemos el reglamento, tenemos que vivir ahora con la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantías de Derechos Digitales que se ha publicado la semana pasada. Y en esta ley pues se matiza bastante el régimen sancionador que está esbozado realmente en lo que es el Reglamento General de Protección de Datos. En esta nueva ley, pues las sanciones relativas a medidas y brechas de seguridad las encontramos en los artículos 73 y 74. A diferencia del reglamento, introducimos en la nueva ley la clasificación de las sanciones como leves, graves y muy graves. Y las que son relativas a medidas de seguridad y brechas están dentro de los capítulos leves y graves. Introducimos también el concepto de prescripción, que no está en el reglamento, pero que es tradicional en la norma española. Ese concepto de prescripción no lo tienen en otros países y, bueno, vamos a ver cómo funciona esa coordinación, porque ya nos hemos encontrado casos en los que hemos ido a foros para hablar entre las autoridades europeas en relación a las brechas de seguridad y hemos tenido que decirles, es que desde nuestro punto de vista ya está prescrito. Vamos a tener que ver cómo funciona esto. Al final hay que hablar de dinero. Y si hablamos de dinero, el primer mensaje que siempre se envía es que una sanción, al entrar dentro del apartado de leves y graves, puede llegar hasta los 10 millones de euros y el 2% del volumen total de la facturación. Lo que no se suele decir es que partimos desde los cero, de los 0 euros. Lamentablemente no tengo mucho tiempo para extenderme con esto, pero a veces era tremendamente duro aplicar, desde nuestro punto de vista, la Ley Orgánica de Protección de Datos cuando nos ponía suelos de multas de 300.000 euros. Y eso ya no existe aquí. Aquí nos partimos con un suelo de 0. Y aparte del suelo de los 0 euros, estamos partiendo también de la posibilidad, como hemos dicho antes, de no sancionar, sino de irnos por el apercibimiento. El apercibimiento no solo consiste en sacarte una especie de tarjeta amarilla, consiste en pedirte cosas y en que las acredites. Si la percibimos es que suponemos que hay una infracción. Si hay una infracción, tiene que ser relativa a un procedimiento. Y si hay un procedimiento que funciona mal, te vamos a pedir que cambiemos ese procedimiento. Y se lo vamos a dar a un responsable, que se lo va a trasladar a un responsable o bien de desarrollo, o de implementación, o de mantenimiento, que va a tener ahora, como nos ocurre sobre todo en las administraciones públicas, un papel que dice, oye, mira, no te estoy pidiendo una cosa rara, no estoy hablando de fantasmas que puedan ocurrir en el futuro, te estoy hablando de que aquí me están diciendo que aquí hay que invertir dinero y tiempo para hacer esta cosa mejor. Y eso en la mayoría de los casos va a suponer una ayuda, precisamente para aquellos responsables que tienen que tomar decisiones para hacerlas mejor. Como queda poco tiempo, voy a ir un poquito más rápido. Y perdonad que lo miren los papeles, pero es que esta pantalla no la veo. Bueno, si nos repasamos el nuevo régimen sancionador en relación a las medidas y brechas de seguridad, veremos que se dibuja una sanción grave en el artículo 73F por no adoptar aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. Y aquí pues hay una serie de matizaciones, pues entre esas medidas tienen que estar, por ejemplo, aquellas orientadas a detectar y notificar las violaciones de seguridad, según el considerando 87 del reglamento, a aquellas relacionadas con la implementación de la política de protección de datos, como está en el artículo 24 del nuevo reglamento. Aquí, implícitamente, porque claro, el reglamento a la hora de leer el modelo de responsabilidad proactiva nos dice lo que es obligatorio, pero hay un conjunto de medidas que ahí están implícitas. Nos habla de la obligación de documentar y
de informar de las violaciones de seguridad, pero lo que nos está diciendo ahí en el fondo es que tu política de protección de datos tiene que incorporar un sistema de gestión de incidentes, que es lo que ahí está implícito. Y luego viene la necesidad bueno, que todos tenemos de decir, bueno, este artículo está muy bien, pero yo quiero tener más detalles en relación a qué son aquellas medidas técnicas y organizativas que tengo que implementar. Y bueno, ya la ley lo desarrolla, nos da un criterio, que es el Esquema Nacional de Seguridad, en relación al ámbito público, pero con un matiz muy importante, que es siempre la determinación del análisis de riesgos adaptado a lo que es la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y luego también hay otra disposición adicional que establece que, bueno, pues que en los otros sectores se van a desarrollar por parte de la agencia, que en eso estamos trabajando, pues criterios precisamente para implementar criterios de seguridad. Hay una sanción leve, que es la de la no documentación de las violaciones. Hay una sanción grave, que es la que está reflejada en el artículo 73Q, por el incumplimiento del encargado de notificar al responsable que se ha producido una brecha de seguridad, aunque ahí también hay una pequeña laguna en la normativa, porque no establece plazos para realizar esa comunicación encargado-responsable. Hay una sanción grave, la 73R, por no comunicar a la agencia la brecha, que puede resultar leve cuando esta notificación sea tardía, incompleta o defectuosa. Y perdonad que vaya un poquito rápido, pero veo que el tiempo va corriendo. Ahí sí que os remitiría a la guía de brechas que ha publicado la agencia, que ha desarrollado sobre todo la unidad de estudios tecnológicos, en los que nos vienen pues, indicaciones y pistas de cómo realizar esa notificación del incidente, qué datos incorporar y además qué criterios seguir para realizar esa comunicación. Hay una infracción leve señalada en el artículo 74ñ por falta de comunicación a los sujetos, que puede ser grave cuando esa comunicación a los sujetos implicados en la brecha de seguridad, a los afectados por esa brecha de seguridad, esa notificación sea señalada por la agencia como específicamente tiene que ser realizada. Y brevemente decir que en el nuevo régimen sancionador que vemos en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos hay unos criterios de graduación de la sanción y muchos de ellos están relacionados pues, con esas medidas y con esa brecha de seguridad. Por ejemplo, el número de afectados, la intencionalidad o diligencia, las medidas para paliar los daños, el grado de responsabilidad, la cooperación con la agencia. Estos criterios de graduación no significa graduar hacia arriba. En la mayoría de los casos significa también graduar hacia abajo y hay que tenerlos en cuenta. La forma en que la APD tuvo conocimiento de esa infracción, los mecanismos de certificación que se hayan empleado precisamente para introducir garantías en tus procedimientos y como criterio de graduación introducidos en la nueva ley, pues, por ejemplo, no tener, cuando se está obligado, pues un delegado de protección de datos. Y casi me detengo aquí y me quedo a vuestra disposición para vuestras preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Todo tuyo. Gracias. Bueno, ya que no existen preguntas a través de la aplicación, les invito a que las formulen ahora mismo. ¿Hay una? Ah, perfecto, la última acaba de entrar. Pues muy bien. Bueno, pues dice así. Cualquiera de los dos que conteste el que considere más oportuno. Si el responsable y encargado ha implantado todas las medidas de su análisis de riesgos y a pesar de ello existe impacto en afectados, ¿será sancionado? Pues con tu permiso. Sí, sí, por Dios. El micro. Bueno, pues vuelvo a lo que era mi presentación. Si yo realmente he adoptado las medidas necesarias, he realizado mi análisis de riesgos, lo tengo documentado. He realizado todas las medidas de responsabilidad proactiva, porque no solo es análisis de riesgos, es que yo tengo mi sistema de gestión de incidentes. Es que un análisis de riesgos implica una gestión del riesgo, y si tengo una gestión del riesgo y un sistema de gestión de incidentes implica también sus auditorías. Si yo estoy implementando mis medidas y hay afectados, lo he comunicado a la agencia, porque no significa comunicación a la agencia que vaya a haber una sanción. He sido proactivo, he dado respuesta tanto a la agencia como a los sujetos interesados, les he informado
lo más probable es que no vaya a haber una sanción. Otra cosa diferente es que si te vayamos a pedir que, oye, has tomado medidas, ha habido un problema, pues habrá que pensar un poco por qué ha habido ese problema. Hay que analizarlo también. Y claro, esto es un modelo de mejora continua, es lo que estamos planteando aquí. Si tú has tenido un problema, tienes que estudiarlo, no te tienes que quedar parado diciendo, oye, yo ya lo he hecho todo bien, algo ha pasado, vamos a pensarlo, vamos a pensar qué es lo que ha pasado. Pero eso no creo que implique una sanción si tú puedes acreditar que tomaste las medidas a priori, tanto para que tu proceso tuviese garantías, como que ese proceso ha funcionado a la hora de detectar la incidencia y de intentar paliar los efectos negativos. Yo no sé si por parte de sala existe alguna pregunta, ¿no? ¿No hay más? No. Bueno, pues muchísimas gracias Andrés Calvo y Luis de Salvador por la participación, por su ponencia. Pueden, por favor, sentarse. Gracias.